Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hoy tendremos las grandes hazañas de pequeñas selecciones en la Copa del Mundo, países con poca experiencia en los mundiales que hicieron una campaña destacable y que sin duda dañaron el pronóstico de muchos. En este video veremos que sin importar el recorrido que se tenga en un campeonato o lo débil que te crean tus rivales, con disciplina, amor por la camiseta y un toque de suerte, se pueden hacer grandes participaciones. Por ese motivo, las selecciones fuertes que hacen historia en los mundiales nunca menosprecian rivales y por el contrario, les respetan y le juegan con gran categoría. Acompáñame entonces a ver estas grandes sorpresas en los mundiales. Espero estés cómodo y lo disfrutes. Para comprar ropa y productos deportivos les recomiendo Five Sports. Existe bastante variedad, como las nuevas indumentarias de las selecciones para el mundial, los uniformes de la presente temporada de tu equipo favorito, además calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Aprovecha el 5% de descuento en todas las compras. El enlace del sitio se los dejo abajo en la descripción. En el presente, la selección Colombia es uno de los equipos nacionales más importantes del planeta. Actualmente ocupa el puesto 16 del ranking FIFA y su pasado reciente le respaldan. Su participación en Brasil 2014, donde ocupó la quinta posición, y su presencia asegurada en Rusia 2018. Su historial en los mundiales ya es de 5 participaciones, y serán 6 una vez culmine el campeonato de Rusia. En este video regresaremos a Italia 90, cuando Colombia se clasificaba a un mundial después de 28 años y solo contaba con una participación en su historial en la Copa. En ese campeonato participaron 24 naciones y sin duda Colombia era una de las selecciones con menos experiencia. En aquel certamen Colombia compartió el grupo D al lado de Alemania, Yugoslavia y Emiratos Árabes. El primer partido fue contra esta última selección que era la más débil del grupo. Colombia le ganó 2-0. El segundo partido lo perdió frente a la selección yugoslava, una selección con amplia experiencia. Había participado en 7 de los 13 mundiales anteriores. En aquella época se daban 2 puntos por cada victoria y Colombia después de esa segunda jornada solo había ganado un juego, por lo que estaba obligada a sacarle por lo menos un empate a su siguiente rival, que sería nada más y nada menos que la selección alemana, la vigente subcampeona del mundo y la que ya había goleado a las demás selecciones del grupo. A Yugoslavia la venció 4-1 y a Emiratos Árabes la derrotó 5-1. Colombia, a pesar de ser una selección sin experiencia y con poco reconocimiento, le jugó de igual a los alemanes y le supo mantener el empate a 0 hasta el minuto 88 cuando Pierre Littbarski marcó en la portería de René Higuita. Con ese resultado Colombia estaba quedando por fuera del campeonato del mundo y por su poco recorrido en los mundiales no se hacía raro su eliminación en la primera ronda. Al minuto 90 pasó lo impensado. Alemania nuevamente se acercaba al arco colombiano y en la raya de los 16:50 Colombia recuperó el balón y en una tocata monumental de 6 pases y un recorrido de 85 metros hizo uno de los mejores goles de aquel campeonato. Un pase espectacular de Carlos Valderrama a Freddy Rincón que definió de forma magistral por entre las piernas del arquero Bodo Illner. Y de esa forma, en el último minuto del partido, Colombia le empataba a la mejor selección de ese mundial, que 20 días más tarde se coronaría campeona del mundo por tercera vez en su historia. En aquel mundial, 4 de los mejores terceros se clasificaban a octavos de final. Colombia logró su paso gracias a sus 3 puntos y a una diferencia de gol de +1. En dicha instancia se enfrentó a la selección de Camerún. El partido finalizó sin goles en el tiempo reglamentario y en la prórroga Camerún la derrotó 2-1. En aquel campeonato del mundo, la selección colombiana terminó en el puesto 14 de 24 selecciones participantes. En 1966, Corea del Norte se clasificaba por primera vez a un campeonato del mundo, siendo una de las 16 selecciones participantes en aquel certamen realizado en Inglaterra. Los norcoreanos se ubicaron en el grupo 4 al lado de complicados rivales como Italia, la Unión Soviética y Chile. De este grupo, sin duda, la selección asiática era la de menos experiencia y todos los pronósticos apuntaban a que sería la esclava del grupo. Pero como en el fútbol no hay nada escrito, ese grupo tenía guardado varias sorpresas. El primer partido, Corea del Norte lo jugó frente a la Unión Soviética. El resultado fue el esperado. La selección asiática perdió 3-0 y hasta ese momento todo iba según los pronósticos. El segundo partido fue contra la selección chilena. Al minuto 26, el jugador Rubén Marcos de penalti abrió el marcador para los chilenos y hasta el minuto 87 parecía ser una segura derrota y eliminación para Corea del Norte. Pero al minuto 88, el jugador Seung-sik Park logró el empate y logró rescatar un punto importante. Al tercer partido, para poder acceder a la siguiente fase, los norcoreanos tenían que ganar, pero al frente tendrían a la poderosa Italia. En aquel partido lograron la hazaña. Al minuto 42, el jugador Duik Pak anotó el único gol del partido y derrotaron a la bicampeona del mundo, logrando sumar 3 puntos y avanzar a los cuartos de final. En esa siguiente fase, Corea del Norte se enfrentó a la selección portuguesa, quedando eliminada 5-3. En aquel campeonato del mundo, los norcoreanos lograron el puesto 8 entre 16 selecciones participantes, cuando los pronósticos apuntaban a que sería la de peor campaña.
El presente de la selección peruana es de los mejores del planeta. No en vano, están clasificados a Rusia y actualmente ocupan el puesto 11 del ranking FIFA. En este top nos iremos 48 años al pasado para rememorar su segunda participación en los mundiales. En 1930, la selección peruana fue invitada por la FIFA para disputar la primera Copa del Mundo en territorio uruguayo. Después de ese torneo se implementaron las eliminatorias y tuvo que pasar 40 años y 7 mundiales para que Perú volviera a la máxima competición, aquella vez al Mundial de México 70. Perú fue una de las 16 selecciones que disputaron dicho mundial. Se ubicó en el grupo 4 al lado de Alemania, Bulgaria y Marruecos. El primer partido fue contra Bulgaria, una selección que contaba con más experiencia ya que había participado en los 2 mundiales anteriores. El partido empezó con victoria para los europeos al minuto 13 y al minuto 49 hicieron el 2-0. Al minuto siguiente los peruanos reaccionaron e hicieron el descuento y 5 minutos más tarde empatarían el partido y empezaron a volver en hazaña aquel encuentro que había empezado de la peor manera. Finalmente Perú en el minuto 73 por medio de su gran figura Teófilo Cubillas marcó el 3-2 definitivo, logrando así su remontada monumental y obteniendo un comienzo inmejorable en el campeonato. En el segundo partido Perú derrotó a Marruecos con un contundente 3-0 con un gol de Roberto Chale y doblete de Teófilo Cubillas. De esa forma los incas contra todo pronóstico se clasificaban a cuartos de final aún sin haber disputado el tercer partido. Ese encuentro faltante fue contra Alemania, el cual perdieron 3-1 con hat-trick del torpedo Gerd Müller, quien se convirtió en goleador de ese campeonato con 10 anotaciones. El descuento inca fue de Teófilo Cubillas. En aquel tiempo, debido a los pocos participantes, no se disputaban los octavos de final. Perú avanzó a cuartos de final, donde fue eliminada por la que sería la campeona del mundo de aquel campeonato, la selección Brasil de Rivelino, Jairzinho y Pelé. En aquel mundial los peruanos alcanzaron el puesto 7 entre 16 selecciones participantes. Ucrania se independizó en la disolución de la Unión Soviética en 1991. Desde ese momento se han realizado 6 mundiales y la selección ucraniana solo ha participado en uno, el realizado en Alemania en 2006. En ese campeonato se ubicó en el grupo H al lado de España, Túnez y Arabia Saudita. Estas selecciones tenían algún recorrido en los mundiales y por el contrario sería el debut para los ucranianos. En el primer partido enfrentaron a la selección española. El resultado fue el esperado por todos. Perdieron por goleada 4-0, con goles de Xavi Alonso, Fernando Torres y doblete del Guaje Villa. En el segundo partido enfrentaron a la selección Arabia Saudita, con la cual se desquitaron de aquel pésimo debut. Ganaron 4-0 con goles de Rusol, Rebrov, Kalinichenko y por supuesto de su gran figura Andriy Shevchenko. Al tercer partido Ucrania con un empate clasificaba, pero lo ganó 1-0 a Túnez con gol nuevamente de Shevchenko. En el grupo finalizaron segundos con 6 puntos y una diferencia de gol de +1, lo que les dio el tiquete a octavos de final donde enfrentaron a la selección de Suiza. En dicho partido ambas selecciones no se sacaron ventaja en el tiempo reglamentario y tampoco en la adición. El partido se fue a los penaltis donde Ucrania ganó 3-0, logrando la hazaña de pasar a los cuartos de final. En esa instancia Ucrania se enfrentó a la selección que a la postre sería campeona del mundo, la selección italiana. Perdieron el partido 3-0 con goles de Zambrotta y doblete de Luca Toni. En ese mundial Ucrania ocupó la posición octava de 32 selecciones participantes. La selección Costa Rica tiene un buen presente, está clasificada a Rusia 2018 y también fue participante del pasado mundial y actualmente ocupa el puesto 25 del ranking FIFA. Por sus más recientes precedentes, es una selección opcionada para competir el segundo lugar del grupo E de Rusia 2018, donde la primera plaza el favoritismo es para Brasil y el segundo lugar tendrá que disputarlo con Suiza y Serbia. Sin duda, un panorama complicado que resulta fácil comparado a lo que se enfrentó en Brasil 2014. En este punto vamos a hablar de la hazaña de Costa Rica en el pasado mundial, donde se ubicó en el grupo D al lado de Italia, Inglaterra y Uruguay, 3 rivales poderosos y campeones del mundo que la hacían ver como la esclava del grupo. Y por primera vez en la era de los memes, una selección fue protagonista en muchos de esos montajes después de aquel sorteo en diciembre del 2013. El primer partido Costa Rica se enfrentó a la selección de Uruguay. El primer gol fue de Cavani de penalti al minuto 24, dándole la victoria parcial a su selección que se mantuvo finalizado el primer tiempo. En el periodo complementario ocurrió una de las muchas sorpresas que se dio en este mundial. La selección costarricense remontaría aquel partido de una manera espectacular. Al minuto 54 Joel Campbell marcó el empate y solo 3 minutos después Oscar Duarte haría el 2-1 y la puntada final la hizo Marcos Ureña al minuto 84 que le dio contra todo pronóstico la victoria a Costa Rica por 3-1. Con este marcador Costa Rica se ponía al frente del grupo y en el segundo partido tendría que enfrentar a Italia, otro rival complicado que a la postre se convertiría en otra de sus víctimas. Los centroamericanos se impusieron 1-0 con gol de Brian Ruiz al minuto 44.
dañando así muchos pronósticos y muchas apuestas, ya que con ese resultado Costa Rica ya estaba clasificada a la siguiente fase y casi en paralelo Inglaterra quedaba eliminada tras perder su segundo partido con Uruguay. Al tercer partido Costa Rica enfrentó a los ingleses ya eliminados, un encuentro de solo trámite que finalizó con empate a 0, digno marcador de dos selecciones que ya tenían su destino asegurado. Inglaterra logró ganar su único punto en el certamen y Costa Rica ganaba otro punto de oro que le dio liderato en solitario del grupo con 7 puntos. Una hazaña increíble que seguramente ni el mismo pueblo costarricense tenía en sus planes. En octavos de final Costa Rica se enfrentó a la selección de Grecia, un rival que en el papel se suponía sería más fácil que los campeones del mundo que enfrentaron en primera ronda, pero que en la realidad resultó siendo un rival complicado al que vencería, pero solo en la tanda de penaltis. Los centroamericanos empezaron ganando con gol de Brian Ruiz al minuto 52, un gol que parecía definitivo, pero que en el último suspiro del minuto 91, Grecia logró empatarlo y obligar los coros desde el punto blanco. Una tanda que finalizó 5-3 a favor de Costa Rica, producto de una gran atajada de Keylor Navas al cuarto penal de los griegos. Hasta ese punto, Costa Rica vivía un sueño hecho realidad. Ni el más optimista en las apuestas y pronósticos daban a Costa Rica en octavos de final y mucho menos en cuartos de final. En esta nueva instancia, enfrentó a la vigente subcampeona del mundo en ese momento, a la selección Holanda. Un partido bastante cerrado que finalizó sin goles y que en los penales esta vez caería a la selección costarricense, finalmente ocupando contra todo pronóstico la posición octava de aquel mundial. En el Campeonato del Mundo realizado en Suiza en 1954, Turquía hacía su debut siendo una de las 16 selecciones participantes. Aquella vez fue eliminada en primera ronda y ocupó la posición 11 en la tabla general del campeonato. Después de esa presentación, tuvo que pasar 48 años para que volvieran a un mundial, esta vez al realizado por primera vez en suelo asiático, el de Corea y Japón 2002. Estuvo ubicada en el grupo C al lado de Brasil, Costa Rica y China. El primer partido lo perdió contra la Canariña 2-1. Lo empezó ganando al minuto 47 de la primera parte con gol de Hassan Sass, pero los sudamericanos reaccionaron al segundo tiempo y remontó con goles del Fenómeno al 50 y Rivaldo al 87. Al segundo partido le tocó enfrentar a la selección costarricense, con la que empató 1-1. Al tercer partido Turquía iba con gran necesidad. Tenía no solo que ganarle a China, sino golearla, y también que Brasil goleara a Costa Rica. Dos partidos que se dieron tal cual. La Canariña goleó a Costa Rica 5-2 y Turquía hizo lo propio goleando a China 3-0. En octavos de final a Turquía le esperaba otra gran prueba, jugar con la anfitriona Japón, a la cual eliminó con un gol al minuto 12 del jugador Umid Davala. Con la mínima diferencia, Turquía contra todos los pronósticos ya estaba instalada en cuartos de final. En esa fase le tocó enfrentar a la otra revelación del campeonato, a Senegal, que había eliminado en octavos a Suecia. El partido se resolvió muy temprano al minuto 4. El jugador Ilan Mansis anotó el único gol del partido con el que Turquía se instalaba en el grupo de las 4 mejores selecciones del mundial. Nuevamente tendría que enfrentar a la selección Brasil, a la cual le hizo un muy buen partido, perdiéndolo por la mínima diferencia. De nuevo Ronaldo el Fenómeno le marcó al minuto 49, sellando así la mejor participación histórica de la selección turca. En el partido por el tercer puesto, Turquía se impuso ante la otra local, Corea del Sur, que había avanzado hasta dicha instancia con arbitrajes muy cuestionados. Los turcos la derrotaron 3-2, logrando la gran sorpresa de ser la tercera mejor selección de ese campeonato, sellando en ese momento su mejor participación en un torneo donde a propósito no ha vuelto a participar. En 1992, la selección de Yugoslavia sufrió grandes bajas debido a la división política del país, donde resultaron 5 naciones nacientes, entre ellas Croacia, cuya selección de fútbol se formó de manera no oficial en 1990 y se constituyó de manera oficial en 1992. Para las eliminatorias europeas de USA 94, Croacia no participó por decisión de la UEFA y tuvo que esperar las eliminatorias del siguiente mundial realizado en Francia en 1998. La hazaña de esta selección empezó desde el momento que se clasificó al Campeonato del Mundo con tan solo 5 años de existencia, gracias a que ocupó la segunda posición del grupo 1 por debajo de Dinamarca y superando a selecciones tradicionales como Grecia, y ganando el repechaje de los segundos puestos ante Ucrania, una selección que también recién se había creado. En aquel mundial, por primera vez en la historia participaron 32 selecciones. Croacia se ubicó en el grupo H al lado de Argentina, Jamaica y Japón. El primer partido lo disputó contra la selección de Jamaica, a la cual derrotó 3-1. El segundo encuentro fue contra Japón, a la que le ganó por la mínima diferencia con gol de su gran
figura Davor Šuker, y al tercer partido tendría que disputar el primer lugar con la selección más complicada del grupo, la selección argentina. Aquel partido los sudamericanos ganaron por la mínima diferencia con gol de Mauricio Pineda al minuto 36. De aquella forma, Croacia avanzaba a la siguiente fase, algo que no era muy increíble o que no estuviera en los pronósticos de algunos, ya que tanto Japón como Jamaica eran selecciones muy débiles que apenas en 1998 también debutaban en el Mundial. En octavos de final, Croacia daría la primera sorpresa. Su rival fue la selección rumana, que en ese momento tenía la mejor generación de jugadores en su historia, donde se destacaban dos jugadores importantes, Gabriel Popescu y George Hagi. Aquel partido lo definió la figura de Croacia Davor Šuker desde el punto penal al minuto 47 del primer tiempo, un gol del que Rumania no se supo reponer y generó la eliminación de aquella camada de jugadores que habían participado en 3 mundiales consecutivos y que por su edad, para muchos de ellos, este sería su último mundial. En cuartos de final, el rival de Croacia sería la poderosa Alemania. Hasta ese momento ya era misión cumplida para los croatas. Habían alcanzado los cuartos de final en su debut y en adelante su única motivación sería las ganas de gloria, ya que habían cumplido con todas las expectativas. Aquel partido de cuartos fue uno de los más increíbles de aquel campeonato. La tricampeona del mundo Alemania cayó humillada 3-0 frente a la novata Croacia, que le daba un baldado de agua fría y le ponía fin a la era dorada de algunos grandes jugadores de esa selección que habían sido campeones del mundo 8 años antes y tan solo 2 años atrás habían sido campeones de Europa, como el caso de Jürgen Klinsmann y Lothar Matthäus. En semifinal se acabaron las ilusiones de los croatas. Perdieron 2-1 con la selección anfitriona, la que 4 días después se coronaría campeona del mundo. Sin embargo, a la selección debutante aún le quedaba por dar una sorpresa más, esta vez contra Holanda, ganándole 2-1 en el partido por el tercer puesto. De esta forma, Croacia, siendo una simple selección novata en el mundial, fue la tercera mejor, aportando además el goleador del campeonato Davor Šuker, que logró hacer 6 goles, superando los 5 anotados por 2 grandes artilleros, Gabriel Batistuta y Christian Vieri. En la caja de comentarios, dinos cuál de estas 7 hazañas crees que fue la mejor y cuál otra incluirías. Amigos, gracias por ver el video. Si les gustó, por favor regálenme un like y compártanlo en sus redes sociales. Te invito a que te suscribas al canal. Si ya lo estás, recuerda activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Sin más, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.